Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Mi esposa llamó, gritando. ¿Dónde estáis tú y los niños? Estaba en el parque con mis 2 hijos, en Riverside Park. ¿Qué pasa? Escúchame. Sube al coche y conduce a la comisaría ahora mismo. No vayas a casa. No llames a nadie. Su voz temblaba de terror. El teléfono enmudeció en mi mano, dejándome mirando a Tommy, de 8 años, en las barras de monos y a Jaque, de 6, construyendo castillos en el arenero. La voz de Rebecca había transmitido un miedo que nunca antes había oído. No en 12 años de matrimonio. Ni siquiera durante sus difíciles embarazos o cuando murió su padre. Esto era un terror primario, de ese que te hiela la sangre y hace que tu mente repase todos los peores escenarios imaginables. Agarré a ambos niños en mitad de un columpio y corrí hacia el aparcamiento. Sus confusas protestas se mezclaban con el sonido de mis botas golpeando el pavimento. Tommy luchaba contra mi agarre, exigiendo saber por qué nos íbamos, mientras que Jaque simplemente se aferraba a su pala de plástico, sintiendo que algo iba muy mal. Mientras los abrochaba en sus sillas de coche, mis manos estaban firmes. 15 años en inteligencia militar me habían quitado esa reacción a base de entrenamiento, pero mi mente ya estaba analizando las posibilidades. Allanamiento de morada, intento de secuestro, algo relacionado con mi negocio, Sentinel Security Solutions, que me había granjeado muchos enemigos a lo largo de los años. El trayecto a la comisaría duró 12 minutos, pero pareció 1 hora. Cada semáforo en rojo me hacía querer pisar el acelerador a fondo. Cada coche lento me hacía considerar el arcén. En el espejo retrovisor, observaba las caras de mis hijos. La confusión de Tommy se profundizaba, mientras que Jaque simplemente miraba por la ventana con esa mirada perdida que se les pone a los niños cuando su mundo de repente ya no tiene sentido. Estos son mis hijos, mi responsabilidad, y alguien acababa de amenazar eso de una manera que había sumido a mi esposa en un pánico total. El detective Ray Costanos nos recibió en la entrada de la comisaría. Ray y yo nos conocíamos desde mi primer año dirigiendo Sentinel, cuando ayudé a su departamento a localizar a una banda de ladrones de coches que utilizaban equipo de vigilancia de grado militar robado. Era uno de los pocos policías que conocía todo mi historial, incluidas las partes que no figuraban en ningún registro oficial. «Mike, ¿qué está pasando?», preguntó Ray, llevándonos a una sala de conferencias tranquila. «Tu esposa llamó hace 20 minutos, diciendo que había una amenaza inmediata para tu familia, pero cuando enviamos unidades a tu casa, todo parecía normal. Ni señales de allanamiento, ni disturbios. Acomodé a los niños con libros para colorear y zumos en una esquina antes de volverme hacia Ray. Estaba aterrorizada, Ray. Nunca he oído a Rebecca sonar así. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo que alguien había llamado a vuestra casa afirmando haberos secuestrado a ti y a los niños, exigiendo que transfiriera $50,000 a una cuenta en las Islas Caimán. Dijo que la voz estaba distorsionada, electrónica, y que sabían detalles sobre vuestra familia que solo alguien cercano conocería. Detalles específicos sobre los colegios de los niños, tu horario de trabajo, incluso qué coche conduces. Las piezas encajaron con la fría precisión del cerrojo de un rifle al deslizarse en su lugar. Esto no era aleatorio. Esto era dirigido, planeado y personal. En mi línea de trabajo, te haces enemigos, pero también desarrollas instintos sobre cuando alguien te está cazando en lugar de estar tratando con criminales oportunistas. Esto se sentía como una caza. Ray, necesito preguntarte algo, y necesito que seas directo conmigo. ¿Alguien ha estado haciendo preguntas sobre mí, mi familia, mi negocio? ¿Alguna consulta inusual a través de canales oficiales? La expresión de Ray cambió. La amabilidad casual fue reemplazada por la atención concentrada de un detective que acababa de darse cuenta de que estaba lidiando con algo más grande que un simple intento de extorsión. De hecho, sí. Hace unas 3 semanas, recibimos una llamada de alguien que afirmaba estar haciendo una verificación de antecedentes para un contrato federal al que te presentabas. Querían saber sobre cualquier llamada por altercados domésticos a tu dirección, cualquier queja presentada contra tu negocio, ese tipo de cosas. La sangre se me convirtió en agua helada. No me había presentado a ningún contrato federal en 6 meses, y los que había buscado no requerían verificaciones de antecedentes policiales. Alguien había estado pescando información sobre mí, buscando debilidades, vulnerabilidades, munición. ¿Les diste algo? Nada que dar. Nunca has tenido ni una queja por ruido, Mike. Tu historial está más limpio que el de la mayoría de los policías que conozco. Pero la cosa es que preguntaron específicamente sobre denuncias de violencia doméstica. No quejas generales, no disputas comerciales. Violencia doméstica. La sala de conferencias de repente se sintió demasiado pequeña,
las luces fluorescentes demasiado brillantes. Alguien estaba montando un caso en mi contra, creando una narrativa, y estaban siendo muy específicos sobre qué tipo de narrativa querían crear. En mi experiencia, la gente solo se enfoca en acusaciones de violencia doméstica cuando planean usarlas como un arma. Tengo que llamar a Rebecca, dije, sacando mi teléfono. Respondió al primer tono. Mike, ¿estás en la comisaría? ¿Están bien los niños? Estamos todos bien, Becca, pero necesito que pienses con cuidado. Esa llamada que recibiste sobre nuestro secuestro, ¿puedes recordar algo específico sobre la voz? ¿Algún ruido de fondo? ¿Cuánto duró la llamada? Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. El terror seguía ahí, pero debajo había algo más. Algo que hizo que mi pecho se oprimiera con una sospecha que no quería reconocer. Fueron quizás 2 minutos. La voz era definitivamente electrónica, como uno de esos cambiadores de voz que se ven en las películas. Dijeron que os tenían a ti y a los niños, que habían estado vigilando nuestra casa durante semanas, que sabían que te habías ido con Tom y Jack exactamente a las 2:15 a Riverside Park. Becca, nadie ha estado vigilando nuestra casa. Me habría dado cuenta. Y la única persona que sabía que íbamos a Riverside Park hoy eras tú. Otra pausa. Más larga esta vez. Mike, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que quien quiera que te llamó sabía cosas que no debería haber sabido a menos que fuera muy cercano a nuestra familia. Y estoy diciendo que alguien ha estado haciendo preguntas sobre mí durante semanas, específicamente sobre violencia doméstica. Eso no es una coincidencia. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, rápida y superficial. ¿Crees que alguien que conocemos está involucrado en esto? Creo que alguien que conocemos preguntó esto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo abriéndose en la tierra. En ese silencio, me di cuenta de que mi matrimonio, mi familia, mi vida entera podría estar construida sobre cimientos que estaban a punto de desmoronarse. Pero también me di cuenta de algo más. Si alguien pensaba que podía usar a mi esposa e hijos como armas contra mí, había subestimado gravemente con quién estaba tratando. Rebecca, quiero que te quedes en casa de tu hermana esta noche. Prepara maletas para unos días. No le digas a nadie a dónde vas y no uses tus tarjetas de crédito. Paga todo en efectivo. Mike, me estás asustando. Bien. Deberías estar asustada, porque si tengo razón sobre lo que está pasando aquí, todos estamos en peligro hasta que descubra quién está detrás de esto y por qué. Después de colgar, Ray me estudiaba con la expresión de un hombre que había visto suficientes situaciones domésticas como para reconocer las señales. Mike, tengo que preguntar, ¿está todo bien en casa? ¿Entre tú y Rebecca? Era una pregunta justa, y no podía culparlo por hacerla. Desde fuera, esto probablemente parecía a un marido cuya esposa estaba tratando de tenderle una trampa, quizás creando pruebas de comportamiento amenazante para usarlas en un divorcio. El pensamiento ya se me había ocurrido, pero no encajaba. Rebecca no era tan calculadora, tan fría. Era impulsiva, emocional, a veces ingenua sobre los motivos de la gente, pero no manipuladora. Rebecca y yo tenemos nuestros problemas como cualquier pareja. Pero ella no está detrás de esto. Alguien más está moviendo sus hilos, y están usando sus emociones contra ambos. ¿Alguna idea de quién? Esa era la pregunta que me había estado carcomiendo desde el momento en que la voz de Rebecca cambió en el teléfono. ¿Quién tenía acceso a nuestra información personal? ¿Quién conocía nuestras rutinas, nuestras relaciones, nuestras vulnerabilidades? La lista era más corta de lo que podrías pensar, pero más larga de lo que me sentía cómodo. Voy a necesitar algo de tiempo para averiguarlo. Pero Ray, si alguien viene a ti con acusaciones en mi contra, especialmente acusaciones de violencia doméstica, necesito que recuerdes esta conversación. Alguien está montando un caso, y planean usarlo pronto. Ray asintió lentamente. ¿Quieres un consejo de alguien que ha visto este tipo de cosas antes? Te escucho. Pase lo que pase aquí, no lo manejes solo. Tienes recursos, conexiones, gente que te debe favores. Úsalos, porque si alguien está apuntando a tu familia, no se detendrán con llamadas telefónicas y juegos psicológicos. Tenía razón. Y ya había empezado a hacer una lista mental de personas en las que podía confiar, personas que podían ayudarme a averiguar qué estaba pasando y quién estaba detrás. Pero primero, necesitaba llevar a mis hijos a un lugar seguro y empezar a cavar en las huellas digitales que esto había dejado. Mientras salíamos de la comisaría, Tommy finalmente hizo la pregunta que se había estado gestando desde que lo arranqué de las barras de monos. Papá, ¿estamos en problemas? Me arrodillé a su nivel, mirando a unos ojos que albergaban demasiada preocupación para un niño de 8 años. No, campeón. No estamos en problemas.
Pero papá tiene que resolver algunos problemas de mayores, lo que significa que vamos a tener una semana diferente. Tu hija que vais a quedaros con tía Lisa unos días mientras mamá y papá resuelven algunas cosas. ¿Veis a divorciaros, tú, why mama? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. No porque no la esperara, sino porque me di cuenta de que ya no sabía la respuesta. Hace 24 horas, habría dicho que absolutamente no. Rebecca y yo teníamos nuestros problemas. Yo trabajaba demasiado. Ella se sentía aislada a veces. Nos habíamos distanciado en pequeñas formas que parecían manejables, pero nada que se sintiera terminal. Ahora, sentado en el aparcamiento de una comisaría después de que alguien hubiera usado las emociones de mi esposa para manipularnos a ambos, ya no estaba seguro de que era real. No lo sé, Tommy, pero pase lo que pase entre mamá y papá, tú y Jaque sois lo más importante del mundo para nosotros. Eso nunca cambiará. Fue la respuesta más honesta que pude darle y probablemente la más honesta que había sido conmigo mismo en meses. El trayecto a casa de Lisa me dio tiempo para pensar, para empezar a armar una cronología de eventos que podrían haber llevado a este momento. La hermana de Rebecca vivía en una comunidad cerrada en los suburbios, el tipo de lugar donde las cámaras de seguridad cubrían cada entrada y la asociación de propietarios empleaba policías fuera de servicio para patrullar por la noche. Si alguien estaba apuntando a mi familia, la casa de Lisa era tan segura como cualquier lugar que no fuera una base militar. Lisa nos recibió en la puerta con la expresión de alguien a quien le habían informado de lo básico pero que intentaba no mostrar alarma delante de los niños. Era la hermana mayor de Rebecca, una abogada de divorcios a la que nunca le había caído particularmente bien, pero que siempre había sido cortés por el bien de la armonía familiar. Hoy, me miraba con la mirada calculadora de alguien que intentaba determinar si yo era la amenaza o la solución. Los niños pueden quedarse todo el tiempo que sea necesario, dijo, guiando a Tommy y Jaque hacia el salón donde sus propios hijos estaban viendo dibujos animados. Pero Mike, necesito saber qué está pasando realmente. Rebecca me llamó llorando, diciendo algo sobre amenazas y comisarías, pero no tenía mucho sentido. Alguien está jugando con nuestra familia, Lisa. Aún no sé quién, pero lo voy a averiguar. Mientras tanto, los niños están más seguros aquí que en cualquier otro sitio. ¿Why Rebecca? Rebecca va a tener que decidir en quién confía. La expresión de Lisa se agudizó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que alguien cercano a nuestra familia está filtrando información a quien quiera que esté detrás de esto. Alguien que conoce nuestras rutinas, nuestras relaciones, nuestros puntos débiles. La lista de personas con ese tipo de acceso es muy corta. ¿Crees que Rebecca está involucrada? Creo que Rebecca está siendo utilizada. La pregunta es si lo sabe o no. Pasé una hora con mis hijos, ayudándoles a instalarse, respondiendo sus preguntas con la mayor honestidad posible sin aterrorizarlos. Eran niños resistentes, adaptables de la manera en que los niños tienen que serlo cuando el mundo de sus padres de repente se complica. Pero podía ver la incertidumbre en sus ojos, la forma en que seguían mirando hacia la puerta como si esperaran que yo desapareciera de nuevo. Cuando finalmente salí de casa de Lisa, el sol se estaba poniendo, pintando las calles suburbanas en tonos de rojo dorado que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Ahora, solo me recordaban que me estaba quedando sin luz diurna, y quienquiera que hubiera empezado este juego tenía una ventaja significativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca, en casa de Sarah. ¿Están bien los niños? Tenemos que hablar. Sarah, la mejor amiga de Rebecca desde la universidad, dama de honor en nuestra boda, madrina de Tommy. Si Rebecca se estaba sincerando con alguien sobre los problemas de nuestro matrimonio, sería con Sarah. Y si alguien quería información interna sobre nuestra relación, Sarah sería un objetivo principal. Respondí, los niños están a salvo. Hablaremos mañana. No discutas esto con nadie más. Su respuesta llegó de inmediato. Demasiado tarde. Sarah dice que debería llamar a un abogado. Y ahí estaba. El siguiente movimiento en cualquier juego que se estuviera jugando. Alguien había convencido a mi esposa de que necesitaba protección legal de mí. Probablemente le había plantado la idea de que era peligroso, inestable, posiblemente violento. Habían usado la llamada telefónica para crear una atmósfera de miedo y confusión, y luego la habían guiado hacia alguien que reforzaría esos miedos. Me senté en mi coche fuera de la casa de Lisa, observando las ventanas brillar con una luz cálida, sabiendo que mis hijos estaban dentro, sintiéndose seguros por el momento. Pero también sabía que la seguridad era una ilusión. Alguien había declarado la guerra a mi familia, y habían elegido su campo de batalla con cuidado. La jugada inteligente sería contratar a mi propio abogado, empezar a construir defensas, prepararme para cualquier acusación que viniera.
Pero aprendí hace mucho tiempo que la mejor defensa no siempre es defensiva. A veces tienes que identificar a tu enemigo y eliminar la amenaza antes de que puedan usar sus armas contra ti. Arranqué el motor y me dirigí a casa, no porque fuera seguro, sino porque necesitaba ver qué habían dejado atrás. En mi experiencia, las personas que planean operaciones psicológicas elaboradas siempre dejan rastros, siempre se vuelven demasiado confiadas en su propia astucia. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada, pero podía ver a mi vecino, Jim, trabajando en su garaje al otro lado de la calle. Jim era un marine retirado, el tipo de persona que se da cuenta de todo y recuerda los detalles. Si alguien había estado vigilando mi casa, él los habría visto. «Buenas noches, Mike», gritó Jim mientras caminaba hacia mi puerta principal. «¿Todo bien? Vi algo de alboroto antes. Coches de policía y demás. Solo una cosa de precaución, Jim. Oye, ¿no has visto a nadie merodeando por el vecindario últimamente? ¿Alguien que no sea de por aquí?» Jim se limpió las manos en un trapo, su expresión se volvió más seria. «Y es curioso que lo preguntes. Ha habido un sedán azul aparcado en Cedar Street durante las últimas 3 semanas. A diferentes horas del día, nunca en el mismo sitio 2 veces. El conductor siempre tiene un periódico o un teléfono. Intentando parecer casual, pero he estado vigilando vecindarios el tiempo suficiente como para reconocer la vigilancia cuando la veo. Cedar Street corría paralela a nuestra calle, con líneas de visión claras hacia nuestra casa desde varias posiciones. Perfecto para la observación a largo plazo sin ser obvio para nadie que no estuviera buscando específicamente. ¿Lo vis la cara al conductor? Un tipo de mediana edad, quizás 45, 50, complexión media, gorra de béisbol baja. Pero Mike, lo que me llamó la atención fue la cámara. Teleobjetivo, equipo profesional. Esto no era un investigador privado tomando fotos de un cónyuge infiel. Esto era vigilancia seria. Vigilancia profesional significaba dinero profesional, lo que significaba que esto no era venganza personal o crimen oportunista. Alguien con recursos había estado estudiando mi familia durante semanas, creando perfiles, buscando vulnerabilidades. Dentro de la casa, me moví por habitaciones que se sentían diferentes de alguna manera, como si el propio aire hubiera sido envenenado por el engaño. Todo parecía normal. La taza de café de Rebecca todavía en la encimera de la cocina, los juguetes de los niños esparcidos por el suelo del salón, el correo de ayer apilado en la mesa del comedor. Pero la normalidad era solo otra ilusión ahora. Fui a mi despacho en casa, un dormitorio convertido donde guardaba el equipo más sensible para mi negocio. Oculta detrás de un panel falso en la pared había una pequeña caja fuerte que contenía discos duros de respaldo, teléfonos encriptados y otras herramientas que la mayoría de los padres de los suburbios no tienen en sus casas. Herramientas de mi vida anterior, cuando había trabajado en lugares donde la confianza era un lujo y la paranoia una habilidad de supervivencia. La caja fuerte estaba intacta, pero eso no significaba mucho. Los equipos de vigilancia profesionales no necesitan entrar en tu casa cuando pueden recopilar inteligencia de una docena de otras fuentes. Mapean tu vida digital, tus conexiones sociales, tus transacciones financieras. Construyen una imagen completa de quién eres y qué te importa. Luego encuentran formas de usar esa información como un arma. Encendí uno de los teléfonos encriptados y marqué un número que no había llamado en 5 años. Aquí Marcus. Marcus Chun era el tipo de hombre cuya tarjeta de visitas simplemente decía «consultor», pero cuyos servicios reales abarcaban desde la seguridad corporativa hasta el espionaje industrial y especialidades más oscuras sobre las que nunca había preguntado directamente. Habíamos trabajado juntos durante mi último año en el ejército y me había ofrecido un trabajo cuando decidí pasar a la vida civil. Lo rechacé para empezar mi propia empresa, pero habíamos mantenido una relación profesional que ocasionalmente implicaba intercambiar favores. Marcus, soy Mike Sullivan. Necesito una consulta. Mike, ha pasado un tiempo. ¿Cuál es la situación? Le di los detalles básicos, la vigilancia, la manipulación psicológica, el ataque a mi familia. Marcus escuchó sin interrupción, haciendo solo unas pocas preguntas específicas sobre plazos y detalles técnicos. Suena a que alguien está llevando a cabo una operación de desestabilización a largo plazo contra ti, dijo cuando terminé. De grado profesional, bien financiada, probablemente con múltiples fases. La pregunta es ¿por qué? ¿Has cobrado a algún pez gordo recientemente? ¿Has aceptado algún contrato que pudiera haber pisado los callos equivocados? Nada que debiera haber generado este nivel de respuesta. Mi negocio es principalmente seguridad corporativa, algo de trabajo de investigación privada. No he trabajado en contratos gubernamentales en años.
¿Y algo personal? ¿Alguien de tu pasado que pudiera tener los recursos y la motivación para algo así? Esa era la pregunta que había estado evitando porque la respuesta era complicada. Mi servicio militar había implicado operaciones que crearon enemigos, algunos de los cuales tenían buena memoria y disposiciones pacientes. Pero la mayoría de esos enemigos estaban muertos, en prisión o habían pasado a otras preocupaciones. Necesitaré algo de tiempo para pensar en eso. Pero Marcus, necesito dos cosas de ti ahora mismo. Primero, necesito un barrido electrónico completo de mi casa, mis coches, mi oficina. Si me han estado vigilando durante semanas, podrían haber plantado dispositivos. Hecho. Puedo tener un equipo allí en 2 horas. Segundo, necesito verificaciones de antecedentes profundas de 3 personas. Mi esposa, Rebecca, su amiga Sara Martínez, y... Hice una pausa, odiando lo que estaba a punto de decir pero sabiendo que era necesario. Cualquiera con quien Rebecca haya estado pasando tiempo recientemente y que yo no conozca. ¿Crees que tu esposa está involucrada? Creo que mi esposa está siendo manipulada por alguien en quien confía. Y creo que ese alguien ha estado filtrando información a quien quiera que esté detrás de esta operación. Mike, tengo que preguntar esto. ¿Hay alguna posibilidad de que tu esposa esté teniendo una aventura? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un cañón de pistola. Era la posibilidad que había estado rondando todo el día, la explicación que tenía demasiado sentido como para ignorarla pero que era demasiado dolorosa para confrontarla directamente. Es posible, admití. Ha estado distante últimamente, trabajando hasta tarde, nuevas rutinas de las que no formo parte. Pensé que era solo el distanciamiento normal que ocurre en los matrimonios largos. Pero si está involucrada con otra persona, esa persona podría tener su propia agenda. Se acercan a ella, recopilan inteligencia sobre tu familia, tu negocio, tus vulnerabilidades. Luego usan esa información para destruir tu vida y despejar el campo para ellos mismos. Era una operación clásica, el tipo de cosa que había visto desplegarse contra objetivos en territorios hostiles. Acércate a alguien en quien el objetivo confía. Explota la relación para recopilar inteligencia. Luego usa la inteligencia para neutralizar al objetivo. Simple, eficaz y devastador cuando se ejecuta correctamente. Marcus, si eso es lo que está pasando aquí, necesito saberlo todo. Registros financieros, registros de comunicación, patrones de viaje, socios. Necesito saber con quién ha estado hablando, a dónde ha estado yendo y qué les ha estado contando. Puedo conseguirte esa información, pero Mike, tienes que estar preparado para lo que puedas encontrar. Si tu esposa ha estado viviendo una doble vida, la evidencia va a ser brutal. Y si su nuevo novio es el tipo de persona que dirige operaciones psicológicas contra familias, no se irá tranquilamente cuando lo expongas. Entonces supongo que vamos a averiguar cuán tranquilamente opero yo. Después de colgar con Marcus, me senté en mi despacho rodeado de los artefactos de una vida que podría ser completamente ficticia. Fotos de boda, vacaciones familiares, tarjetas de aniversario de una esposa que podría haber estado planeando mi destrucción mientras me sonreía al otro lado de la mesa del desayuno. La posibilidad de que Rebecca me estuviera traicionando se sentía como una herida física, un dolor constante en mi pecho que amenazaba con abrumar el pensamiento racional. Pero he sido entrenado para compartimentar las emociones, para funcionar bajo estrés extremo, para tomar decisiones de vida o muerte mientras la gente que me importaba estaba en peligro. Ese entrenamiento era lo único que me mantenía funcional ahora. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Rebecca. Sara cree que podrías estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Dice que la forma en que me hablaste antes sonaba paranoica, peligrosa. Quizás deberías hablar con alguien. Y ahí estaba, la narrativa que se estaba construyendo a mi alrededor. Primero, era un potencial maltratador doméstico. Ahora, estaba teniendo una crisis mental, volviéndome paranoico y peligroso. Pronto, probablemente habría pruebas para respaldar ambas acusaciones. Pruebas cuidadosamente elaboradas que resistirían un escrutinio casual. Respondí. Estoy bien, Becca, pero creo que Sara te está dando malos consejos. Deberíamos hablar mañana, solo nosotros dos. Su respuesta fue inmediata. Sara dice que no debería estar a solas contigo hasta que esto se aclare. Dice que si eres realmente inocente, no te importará demostrarlo a través de los canales adecuados. Canales adecuados. Canales legales. Canales que implicarían abogados y jueces y procedimientos judiciales que podrían prolongarse durante meses mientras quienquiera que estuviera detrás de esto consolidaba sus ganancias y preparaba su siguiente fase de ataque. Apagué el teléfono y me senté en la creciente oscuridad, escuchando la casa sentarse a mi alrededor. En algún lugar ahí fuera,
Mi enemigo probablemente estaba celebrando el éxito de la primera fase de su operación. Me habían aislado con éxito de mi esposa, habían creado sospecha y miedo donde había habido confianza y amor, y habían comenzado el proceso de pintarme como el villano de mi propia vida. Pensaban que entendían con quién estaban tratando. Pensaban que yo era solo otro marido de los suburbios que se desmoronaría bajo la presión psicológica, que lucharía a la defensiva y perdería terreno con cada movimiento. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El equipo de Marcus llegó a medianoche. 3 técnicos con equipos que parecían sacados de una película de espías. Barrieron cada habitación, cada pieza de electrónica, cada posible escondite para dispositivos de vigilancia. Lo que encontraron confirmó mis peores sospechas. 7 micrófonos en total, informó Marcus, colocando los diminutos dispositivos sobre la mesa de mi cocina como pruebas en un juicio por asesinato. Solo audio, pero de alta calidad, transmisores de largo alcance, probablemente monitoreados desde un radio de medio kilómetro. Instalación profesional, probablemente hecha en múltiples visitas. Cogí uno de los dispositivos, más pequeño que una moneda de 10 centavos, admirando la artesanía a pesar de mi furia. ¿Cuánto tiempo llevan colocados? Basado en los patrones de polvo y la degradación del adhesivo, diría que de 3 a 4 semanas. Quienquiera que hizo esto tuvo un amplio acceso a tu casa y mucho tiempo para trabajar. De 3 a 4 semanas. Eso significaba que habían estado escuchando mis conversaciones con Rebecca, con mis hijos, con clientes y amigos. Habían oído cada discusión, cada momento íntimo, cada comentario casual que pudiera ser útil para construir su perfil psicológico. Hay algo más, continuó Marcus, sosteniendo un pequeño dispositivo que no reconocí. Esto estaba detrás del espejo de tu dormitorio. Transmisor de vídeo, activado por movimiento, alta definición, con capacidad de visión nocturna. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Nos habían estado observando a Rebecca y a mí en nuestros momentos más privados, grabando imágenes que podrían ser editadas y manipuladas para respaldar cualquier narrativa que estuvieran construyendo. Marcus, necesito que analices esos dispositivos. Quiero saber quién los fabricó, dónde se compraron y cómo se están monitoreando. Y quiero que se haga discretamente. Ya está en marcha. Pero Mike, hay algo que necesitas ver. Me entregó una tableta que mostraba un complejo diagrama de red con mi casa en el centro y líneas que se extendían a varios puntos del vecindario. Esta es la red de vigilancia que han construido a tu alrededor. El sedán azul que notó tu vecino es solo un componente. Tienen puestos de observación fijos aquí, aquí y aquí. Señaló ubicaciones en el mapa. Vigilancia con vehículos rotativos, probablemente 3 equipos trabajando en turnos de 8 horas, monitoreo electrónico de tus teléfonos, tus ordenadores, tus tarjetas de crédito. Te tienen bajo el tipo de cobertura que normalmente se reserva para objetivos de alto valor en zonas de guerra activas. Estudié el diagrama, notando la sofisticación de la operación, los recursos que requeriría, el nivel de planificación involucrado. Esto no era venganza personal o un simple lío amoroso que salió mal. Esto era algo mucho más grande y más peligroso. Marcus, ¿quién tiene la capacidad para algo así? Agencies gubernamentales, obviamente. Grandes corporaciones con serios departamentos de seguridad, sindicatos del crimen organizado, contratistas militares privados, o individuos muy ricos con acceso a profesionales que solían trabajar para todos los anteriores. ¿Alguno de esos encaja con lo que has encontrado hasta ahora? El equipo es todo de grado comercial, de alta gama, pero disponible para cualquiera con suficiente dinero y las conexiones adecuadas. Las técnicas son de origen militar y de inteligencia, pero podrían ser contratistas que aprendieron su oficio en Irak o Afganistán. Sin más información sobre los objetivos y los motivos, es difícil reducir las posibilidades. Estaba a punto de responder cuando sonó mi teléfono. El número de Rebecca. Mike, tenemos que hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en la cafetería de Maple Street, a la que solíamos ir? Su voz era diferente de nuevo. Más tranquila, más controlada, pero con un matiz que no pude identificar del todo. Podría haber sido agotamiento o miedo o culpa. O podría haber sido la voz de alguien a quien le habían instruido sobre qué decir. ¿Cuándo? Ahora. Sé que es tarde, pero no puedo dormir. Y creo que necesitamos aclarar las cosas antes de que esto se complique más. La cafetería de Maple Street era territorio neutral, un lugar público donde habíamos tenido cientos de conversaciones casuales a lo largo de los años. También era un lugar donde la vigilancia sería difícil pero no imposible, donde una conversación podría ser grabada por alguien con el equipo y la posición adecuados. Estaré allí en 20 minutos. Después de colgar,
Marcus me observaba con la expresión de alguien que había visto demasiadas operaciones salir mal por decisiones emocionales. Mike, esto podría ser una trampa. Si han comprometido a tu esposa, podrían estar usándola para llevarte a un entorno controlado. Lo sé, pero necesito averiguar cuán profundo es esto. Y la única manera de hacerlo es enfrentarlos directamente. ¿Quieres apoyo? Quiero vigilar la vigilancia. Si esto es una trampa, quiero saber quién la está dirigiendo y cómo están posicionados. Pero mantente invisible. No quiero escalar esto a una confrontación abierta hasta que entienda con qué estamos lidiando realmente. El trayecto a la cafetería me llevó por las calles suburbanas que había recorrido miles de veces, pero ahora todo se sentía diferente. Cada coche podría ser parte de la red de vigilancia. Cada sombra podría ocultar a un observador. Cada interacción rutinaria podría ser parte de un elaborado engaño. La foto era peor. Mostraba a Tom y Jake jugando en nuestro patio trasero, pero alguien había estado lo suficientemente cerca como para capturar imágenes claras de sus caras, sus uniformes escolares, sus actividades rutinarias. El mensaje era claro: podemos llegar a tus hijos cuando queramos. El documento era un contrato cuidadosamente redactado, del tipo que se mantendría en un tribunal si alguien lo encontrara alguna vez. A cambio de mi retirada completa de la vida de Rebecca, mi acuerdo a un divorcio no contencioso con custodia mínima y la transferencia de todos los activos de mi negocio a una sociedad fantasma que ellos controlaban. La evidencia sería destruida y mis hijos serían dejados en paz. Debía responder en 24 horas. Si me negaba, la evidencia sería enviada a la policía, al sistema de tribunales de familia y a mis socios profesionales. Si intentaba contraatacar o exponer su operación, mis hijos serían secuestrados y vendidos a personas especializadas en hacer desaparecer a los niños para siempre. Era una obra maestra de la guerra psicológica, golpeando todos los puntos de presión simultáneamente. Me ofrecían dejarme conservar mi libertad y mi vida, pero solo si abandonaba todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Cerré el portátil y me recosté en el reservado, pensando en mis opciones. La jugada inteligente sería darles lo que querían: aceptar el trato y esperar que cumplieran su palabra de dejar a mis hijos en paz. La mayoría de la gente en mi situación probablemente tomaría esa decisión. Pero yo no era la mayoría de la gente. Era alguien que había pasado 15 años aprendiendo a cazar y matar a personas que se creían intocables. Era alguien que entendía que los depredadores solo se detienen cuando los haces detenerse. Y era alguien a quien acababan de dar una imagen muy clara de con quién estaba tratando exactamente y de lo que eran capaces. Cogí mi teléfono y llamé a Marcus. «Está empezando», dije cuando respondió. «Necesito todo lo que discutimos, y lo necesito rápido. Tenemos menos de 24 horas antes de que empiecen a publicar sus pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?» «Del tipo que destruirá mi vida y probablemente hará que me arresten». «Marcus, esta gente no solo está tratando de arruinarme. Están tratando de borrarme por completo. Entonces será mejor que nos aseguremos de borrarlos a ellos primero». Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de planificación, preparación y el tipo de coordinación cuidadosa en la que no me había involucrado desde mis días en el ejército. El equipo de Marcus trabajó durante la noche, siguiendo migas de pan digitales, analizando patrones de vigilancia y construyendo una imagen completa de la operación que había estado apuntando a mi familia. Lo que encontraron fue a la vez mejor y peor de lo que esperaba. Mejor, porque la operación era más pequeña y más vulnerable de lo que la sofisticada red que habían aparentado inicialmente. Peor, porque las personas detrás de ella eran más peligrosas y estaban más motivadas personalmente de lo que había imaginado. «Los tenemos», dijo Marcus, llegando a mi casa al amanecer con una gruesa carpeta de informes de inteligencia. «La buena noticia es que son solo 3 personas. La mala noticia es que una de ellas es alguien que conoces muy bien». Abrió la carpeta y extendió fotos de vigilancia, registros financieros y registros de comunicación que contaban una historia que había estado temiendo escuchar. La operación estaba siendo dirigida por Anthony Reichi, un hombre que metí en prisión hace 8 años cuando mi empresa expuso su red de robo de identidad. Había sido liberado hace 6 meses e inmediatamente había comenzado a planear su venganza. Sara Martínez era su prima, una estafadora profesional que había pasado 2 años infiltrándose en la vida de Rebecca, construyendo confianza y recopilando inteligencia. El tercer miembro era un excontratista militar llamado David Kahn, que se especializaba en operaciones psicológicas y vigilancia electrónica. «Se pone peor», continuó Marcus. «Sara no solo se hizo amiga de tu esposa al azar. Ha estado destruyendo matrimonios sistemáticamente durante años, trabajando para la operación de Reichi para apuntar a las familias de las personas que lo habían perjudicado.
Tu esposa es solo la última en una larga lista de víctimas. Estudié las fotos de Sarah con Rebecca, viéndolas bajo una luz completamente diferente ahora. Cada almuerzo, cada conversación, cada momento de apoyo y amistad había sido parte de una campaña calculada para destruir a mi familia. ¿Cuántas otras familias han destruido? Al menos 12K podemos documentar. Por lo general, el marido se suicida o desaparece por completo. A veces, los niños terminan en el sistema de acogida o peor. Esta gente no solo arruina vidas, Mike. Las terminan. La carpeta contenía registros detallados de sus operaciones anteriores, mostrando el mismo patrón repetido una y otra vez. Identificaban un objetivo, generalmente alguien que le había costado a Rachel dinero o libertad. Pasaban meses o años infiltrándose en el círculo social del objetivo, recopilando inteligencia, construyendo perfiles psicológicos. Luego destruían sistemáticamente a la familia del objetivo, generalmente a través de falsas acusaciones de violencia doméstica o abuso infantil. La evidencia que creaban siempre era lo suficientemente sofisticada como para engañar a una investigación casual, pero no lo suficientemente sofisticada como para resistir un análisis forense serio. El problema era que la mayoría de sus objetivos nunca tenían la oportunidad de un análisis forense serio. O aceptaban acuerdos de culpabilidad para evitar ir a juicio, o se suicidaban en lugar de enfrentar la destrucción completa de sus vidas. Están esperando que yo siga el mismo patrón, dije, estudiando sus casos anteriores. Creen que o aceptaré su trato o me suicidaré en lugar de contraatacar. La mayoría de la gente lo haría, convino Marcus. Pero tú no eres la mayoría de la gente. No, no lo soy. Y creo que es hora de que aprendan exactamente con qué tipo de persona han estado jugando. El plan que desarrollamos en las siguientes horas era arriesgado, probablemente ilegal y definitivamente letal si salía mal. Pero también era la única manera de asegurar que la operación de Rachel nunca apuntaría a otra familia. La fase 1 implicaba volver su propia red de vigilancia contra ellos. El equipo de Marcus había identificado todos sus puestos de observación y estaciones de monitoreo electrónico. En lugar de desmantelarlos, íbamos a alimentarlos con información falsa, haciéndoles pensar que su plan estaba funcionando mientras preparábamos nuestro contraataque. La fase 2 implicaba a Sarah Martínez. Era el eslabón débil de su operación, la que había formado una conexión emocional genuina con su objetivo. Puede que Rebecca no conociera la verdadera identidad de Sarah, pero confiaba en ella por completo. Esa confianza iba a ser la perdición de Sarah. La fase 3 era la parte que requeriría todo mi entrenamiento y la mayor parte de mi suerte. Iba a caminar hacia su trampa, dejarles pensar que habían ganado, y luego destruirlos sistemáticamente a los tres de una manera que aseguraría que nunca amenazaran a otra familia. La cafetería estaba casi vacía a las 11:30 de un martes por la noche. Solo unos pocos estudiantes universitarios estudiando para los exámenes y un hombre sin hogar cuidando una taza de café junto a la ventana. Rebecca ya estaba allí, sentada en nuestro reservado de siempre, con aspecto de no haber dormido en días. «Tienes una pinta terrible», dije, deslizándome en el asiento frente a ella. «Gracias. Eso es exactamente lo que toda mujer quiere oír». Logró una sonrisa débil, pero no llegó a sus ojos. «Mike, ¿qué nos está pasando? Ayer por la mañana, todo era normal, y ahora siento que estoy viviendo en una especie de pesadilla». Estudié su rostro, buscando señales de engaño, manipulación o conocimiento oculto. Pero todo lo que vi fue agotamiento y confusión, la expresión de alguien que había sido atrapada en fuerzas más allá de su comprensión. «Becca, necesito hacerte algunas preguntas, y necesito que las respondas honestamente. ¿Has estado teniendo una aventura?» La franqueza de la pregunta la golpeó como una bofetada. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, dolor, ira, antes de asentarse en algo que parecía resignación. «No, Mike, no he estado teniendo una aventura, pero», hizo una pausa, mirando sus manos cruzadas sobre la mesa, «he estado pensando en ello». «¿Con quién? ¿Importa?» Dije que estaba pensando en ello, no haciéndolo. Importa porque alguien ha estado filtrando información sobre nuestra familia a gente que quiere hacernos daño. Y la lista de personas con acceso a ese tipo de información es muy corta. Rebecca me miró, y por primera vez, vi un miedo en sus ojos que no estaba relacionado con misteriosas llamadas telefónicas o amenazas de extraños. «¿Crees que estoy involucrada en esto? ¿Crees que estoy trabajando con alguien para, qué? ¿Destruir nuestro matrimonio? ¿Hacer daño a nuestros hijos? Creo que has estado hablando con alguien que no es quien pareces ser. Alguien que ha estado haciendo preguntas sobre nuestra relación, nuestros problemas,
quizás sugiriendo soluciones que involucran abogados o separación o protección legal de mí. La forma en que su rostro cambió me dijo que estaba en el camino correcto. La confusión fue reemplazada por algo más, algo que parecía la naciente comprensión de que había sido utilizada. Sara, susurró. ¿Qué pasa con Sara? Ha estado... Dios, Mike, ha sido tan comprensiva últimamente. Cuando le dije que habíamos estado teniendo problemas, que sentía que estabas distante y quizás ocultándome cosas. Fue ella quien sugirió que quizás estaba pasando más de lo que yo me daba cuenta. Dijo que a veces los hombres que parecen estables y controlados por fuera son en realidad capaces de cosas terribles. ¿Cuándo empezaron estas conversaciones? Hace aproximadamente un mes. Estaba almorzando con ella, quejándome del trabajo y del matrimonio y de sentirme como si estuviera estancada en una rutina. Me preguntó si alguna vez había considerado que quizás el problema no era yo, quizás eras tú. Dijo que había notado cosas en ti que la preocupaban. ¿Qué tipo de cosas? La forma en que observas a la gente. Como si estuvieras evaluando amenazas constantemente. La forma en que nunca hablas realmente de tu tiempo en el ejército. El hecho de que tienes armas en casa y a veces trabajas en casos que no discutes conmigo. Dijo que esas eran señales de alerta, signos de alguien que podría estar viviendo una doble vida. Sentí una furia fría crecer en mi pecho. Sara Martínez había estado envenenando sistemáticamente la percepción que mi esposa tenía de mí, alimentando su paranoia y sospecha, preparándola para creer que yo era peligroso. Becca, ¿qué también conoces realmente a Sara? ¿Has conocido alguna vez a su familia? ¿Visitado su casa? ¿Visto dónde trabaja? Rebecca frunció el ceño, pensando. Siempre nos encontramos en restaurantes o cafeterías. Dice que viaja mucho por trabajo, que su apartamento es pequeño y no es bueno para recibir visitas. La conozco desde la universidad. Mike. Fuimos compañeras de cuarto durante 2 años. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien más de la universidad sobre Sara? ¿Cuándo fue la última vez que verificaste alguna de las cosas que te ha contado sobre su vida? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una bomba con una mecha encendida. El rostro de Rebecca pasó por otra serie de cambios mientras comenzaba a darse cuenta de las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. ¿Crees que Sara no es quien dice ser? Creo que Sara ha estado llevando a cabo una operación a largo plazo contra nuestro matrimonio, recopilando inteligencia, construyendo perfiles psicológicos y preparándose para destruir a nuestra familia desde dentro. Rebecca negó con la cabeza, pero la negación carecía de convicción. Eso es una locura, Mike. ¿Por qué haría eso? ¿Qué podría ganar? Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar. Como si hubiera sido convocado por nuestra conversación, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. ¿Disfrutando de vuestro café? Hacéis una pareja encantadora. Es una lástima que tenga que terminar así. Le mostré el mensaje a Rebecca, viendo cómo su rostro palidecía a medida que la realidad de nuestra situación finalmente se asentaba. Nos están observando ahora mismo, susurró. Nos han estado observando durante semanas. La pregunta es qué planean hacer con toda la información que han recopilado. Mi teléfono vibró de nuevo. Revisa tu correo electrónico en exactamente 1 hora. Ven solo, o los niños verán cosas que les darán pesadillas por el resto de sus vidas. La amenaza contra mis hijos lo cambió todo. Ya no se trataba de mi matrimonio o mi negocio o mi reputación. Se trataba de proteger a Tommy y Jaque de cualquier juego retorcido que se estuviera jugando a su alrededor. Rebecca, necesito que vayas a casa de Lisa ahora mismo. No te detengas en ningún sitio. No llames a nadie. No uses tus tarjetas de crédito. Cuando llegues allí, dile a Lisa que active el sistema de seguridad y que no abra la puerta a nadie excepto a mí o a la policía. ¿Y tú? Voy a terminar con esto. Mike, quizás deberíamos darles lo que sea que quieran. Dinero, información, lo que sea necesario para que esto se detenga. Miré a mi esposa, viendo el miedo y la desesperación en sus ojos, y me di cuenta de que todavía no entendía la naturaleza de lo que estábamos enfrentando. Becca, esto no es por dinero. Esto es por poder, control y probablemente venganza por algo que hice hace años. La gente como esta no se detiene cuando les das lo que quieren. Simplemente escalan hasta que te han quitado todo lo que te importa. Entonces, ¿qué hacemos? Contraatacamos. Después de que Rebecca se fuera a casa de Lisa, me senté solo en la cafetería, observando a los pocos clientes que quedaban e intentando localizar al equipo de vigilancia que sabía que estaba ahí fuera. El hombre sin hogar junto a la ventana estaba leyendo un periódico de hacía 3 días. El estudiante universitario en la esquina había estado cuidando la misma taza de café durante más de 1 hora. Cualquiera de los dos podría ser parte de la operación, o podrían ser exactamente lo que parecían ser.
Exactamente a medianoche, revisé mi correo electrónico. El mensaje era de una cuenta que no reconocí con un asunto que me heló la sangre: el precio de la traición. El correo electrónico contenía 3 archivos adjuntos. El primero era un archivo de vídeo etiquetado como prueba A. El segundo era una foto etiquetada como prueba B. El tercero era un documento etiquetado como términos y condiciones. Abrí el archivo de vídeo e inmediatamente entendí por qué habían esperado hasta ahora para contactar. Las imágenes nos mostraban a Rebecca y a mí en nuestro dormitorio, pero habían sido editadas para que pareciera que la estaba forzando, que ella luchaba y tenía miedo. La edición era sofisticada, combinando audio de nuestras discusiones con vídeo de nuestros momentos íntimos, creando una narrativa de violencia doméstica y agresión sexual que sería devastadora en un tribunal. Mike, dijo Marcus mientras su equipo se preparaba para desplegarse, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Esta gente ha matado antes, y no dudarán en volver a matar. Si se dan cuenta de lo que estamos haciendo antes de que podamos completar la operación, irán a por tu familia con todo lo que tienen. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no se den cuenta de lo que estamos haciendo. A las 8 de la mañana, llamé a Rebecca para ver cómo estaban ella y los niños. Sonaba mejor, más como ella misma, probablemente porque había pasado la noche lejos de la influencia de Sarah. Los niños preguntan cuándo pueden volver a casa, dijo. Les dije que quizás hoy, pero quería consultarlo contigo primero. Dame unas horas más para arreglar las cosas. Hay algunas personas con las que necesito hablar, algunas cosas que necesito aclarar. Mike, anoche, pensando en todo lo que Sarah me ha estado diciendo, creo que he estado equivocada en muchas cosas. Creo que quizás me ha estado manipulando, haciéndome paranoica y sospechosa por razones que no entiendo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas que no parecían importantes en su momento. Preguntas que hacías sobre tu trabajo, tu horario, tus amigos. La forma en que siempre dirigía nuestras conversaciones hacia problemas en nuestro matrimonio. Y el momento en que empezó a hacerlo, justo cuando dijiste que comenzó la vigilancia. Mi esposa era inteligente, intuitiva y finalmente comenzaba a ver a través de la red de engaño que se había construido a su alrededor. Eso iba a hacer que la siguiente fase de la operación fuera mucho más fácil. Rebecca, necesito que hagas algo por mí. Y va a requerir que confíes en mí por completo. ¿Qué necesitas? Necesito que llames a Sarah y le digas que has decidido solicitar el divorcio. Dile que quieres quedar esta tarde para discutir tus opciones, pero no te reúnas con ella en un lugar público. Invítala a casa de Lisa. Hubo una larga pausa antes de que Rebecca respondiera. Mike, si tienes razón sobre Sarah, ¿no es eso peligroso? ¿No es como invitar a una serpiente a casa de Lisa? Rebecca, la serpiente ya está en la casa. Lleva allí 2 años. Vamos a usar sus propias tácticas contra ella. ¿Qué quieres que le diga? Dile la verdad. Do que he estado actuando de forma paranoica y errática. Que me tienes miedo. Que necesitas ayuda para averiguar cómo protegerte a ti y a los niños. Dile que has decidido que tenía razón en todo. ¿Y entonces? Entonces le vamos a mostrar exactamente qué les pasa a las personas que amenazan a mi familia. La confrontación en casa de Lisa estaba programada para las 2 de la tarde, lo que nos daba 6 horas para preparar el campo de batalla. El equipo de Marcus ya había instalado su propio equipo de vigilancia en toda la casa, cámaras de alta definición y dispositivos de audio que capturarían cada palabra y gesto de lo que estaba a punto de ocurrir. Más importante aún, habían identificado y comprometido toda la vigilancia electrónica de Rachel, alimentando a su equipo con información falsa que les haría pensar que todo iba según lo planeado. Por lo que Rachel sabía, yo estaba entrando en pánico. Rebecca se dirigía hacia el divorcio y Sarah estaba guiando con éxito a mi esposa hacia las decisiones que completarían mi destrucción. Lisa no está contenta con esto, me dijo Rebecca cuando llegué a la casa 1 hora antes de que Sarah debiera llegar. Cree que estamos poniendo a su familia en riesgo. Lisa tiene razón en estar preocupada, admití, pero su familia ya está en riesgo. Esta gente no deja testigos, y no se detienen hasta que han eliminado a todos los que podrían exponer su operación. ¿De verdad crees que harían daño a Lisa y a sus hijos? Creo que han matado a otras 12 familias, y creo que planean matar a la nuestra. La familia de Lisa es solo un daño colateral para ellos. Rebecca parecía pálida pero decidida. ¿Qué necesitas que haga? Exactamente lo que haría si realmente estuvieras planeando divorciarte de mí. Sé emotional. Muéstrate asustada. Pídele consejo a Sarah sobre abogados y custodia y sobre cómo protegerte de un marido peligroso. Cuanto más convencida esté de que su manipulación funcionó, más revelarás sobre su operación. ¿Y tú? Estaré escuchando cada palabra. Exactamente a las 2 de la tarde,
Sara Martínez llegó a casa de Lisa, llevando flores y con la expresión de una amiga preocupada. Era atractiva de una manera discreta, el tipo de mujer que podía mezclarse en cualquier situación social sin llamar la atención. Perfecta para una operación de infiltración a largo plazo. Marcus y yo estábamos posicionados en el despacho de Lisa, observando a través de cámaras ocultas cómo Sara abrazaba a Rebecca y comenzaba la conversación que determinaría si mi familia vivía o moría. Sonabas tan disgustada por teléfono, dijo Sara, sentándose en el sofá junto a Rebecca. Cuéntame exactamente qué pasó anoche. Rebecca estuvo perfecta, canalizando emociones reales de nuestro matrimonio en deterioro en una actuación que me habría convencido si no lo hubiera sabido. Fue tan frío, Sara, tan calculador. Cuando le conté lo de la llamada, en lugar de preocuparse por mi seguridad, inmediatamente empezó a sugerir que yo estaba involucrada de alguna manera. Me hizo sentir como si estuviera loca por tener miedo. Eso es abuso psicológico clásico, respondió Sara, y pude oír la satisfacción en su voz. Hacerte dudar de tus propias percepciones, volver tus emociones en tu contra. Es exactamente lo que me preocupaba. No dejaba de pensar en lo que dijiste, en cómo hombres como Mike pueden parecer normales en la superficie pero ser capaces de cosas terribles por debajo. Anoche, vi ese lado de él por primera vez, y me aterrorizó. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió más intensa. Rebecca, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. ¿Mike te ha hecho daño físico alguna vez? ¿Alguna vez te ha empujado? ¿Te ha agarrado? ¿Cualquier cosa que te haya hecho sentir insegura? No exactamente, dijo Rebecca, y pude verla luchar con las implicaciones de lo que se le pedía que dijera. Pero ha habido momentos en los que se enfada, en los que puedo ver que se controla, como si quisiera hacer algo pero se detiene. Esa es la contención de alguien que sabe que es capaz de la violencia, dijo Sara. Rebecca, creo que tú y los niños estáis en grave peligro. Creo que Mike ha estado ocultando su verdadera naturaleza durante años, y ahora que se siente amenazado, esa máscara está empezando a resquebrajarse. Marcus y yo intercambiamos miradas. Sara estaba construyendo la misma narrativa que habían usado con sus víctimas anteriores, pintándome como un hombre al borde de la violencia explosiva. ¿Qué debería hacer?, preguntó Rebecca, y la desesperación en su voz era completamente genuina. Primero, necesitas documentarlo todo. Cada amenaza, cada momento en que te hagas sentir insegura, cada vez que intente aislarte de tu sistema de apoyo. Segundo, necesitas solicitar una orden de alejamiento inmediatamente. No aspers a scale. ¿Y los niños? Custodia de emergencia. Solicitaremos al tribunal que te dé la custodia total temporal basándose en las amenazas documentadas y tu legítimo temor por su seguridad. Observé el rostro de Sara mientras esbozaba el plan, viendo el frío cálculo detrás de su máscara de preocupación. Esto no era amistad o cuidado genuino por el bienestar de Rebecca. Era un depredador guiando a su presa hacia la destrucción. Sara, dijo Rebecca, ¿cómo sabes tanto sobre esto, sobre órdenes de alejamiento y procedimientos de custodia? Por un instante, la máscara de Sara se resquebrajó, y vi algo más debajo. Algo más duro y peligroso. He pasado por esto yo misma, dijo Sara. Mi ex-marido era similar a Mike. Controlador, potencialmente violento, bueno para ocultar su verdadera naturaleza a todos excepto a mí. Tuve que aprender a protegerme a mí misma y a mi hija. Era una mentira, por supuesto. Sara nunca había estado casada, no tenía hijos, y su experiencia provenía de años de ayudar a destruir otras familias. Pero era una mentira creíble, del tipo que haría que Rebecca confiara en ella aún más completamente. ¿Qué le pasó a tu exmarido?, preguntó Rebecca. La sonrisa de Sara fue fría y satisfecha. Se suicidó en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces esa es la única manera en que hombres como ese pueden manejar la pérdida de control. La implicación era clara. Sara le estaba diciendo a Rebecca que yo probablemente me suicidaría al enfrentarme a la destrucción de mi vida, y presentaba a ese resultado como una resolución positiva al problema. Fue entonces cuando decidí que Sara Martínez iba a morir hoy. Le hice una señal a Marcus y me moví hacia el salón, sincronizando mi entrada para un impacto psicológico máximo. Sara estaba inclinada cerca de Rebecca, probablemente a punto de revelar más detalles de su plan, cuando entré por la puerta. «Hola, Sara», dije, cerrando la puerta detrás de mí y echando el cerrojo. «Tenemos que hablar». La reacción de Sara fue inmediata y reveladora. En lugar de sorpresa o confusión, su mano se movió hacia su bolso, y sus ojos comenzaron a escanear la habitación en busca de salidas. Estas eran las respuestas de alguien que esperaba problemas y estaba preparada para la violencia. «Mike»,
dijo Rebecca, empezando a levantarse. Pensé que ibas a esperar hasta que... Siéntate, Rebecca, dije, manteniendo mis ojos en Sara. Sara y yo tenemos algunas cosas que discutir sobre su relación con nuestra familia. La mano de Sara había dejado de moverse hacia su bolso, pero podía verla calcular opciones, tratando de decidir si podría alcanzar cualquier arma que llevara antes de que pudiera detenerla. No sé qué crees que está pasando aquí, dijo Sara, su voz adquiriendo una cualidad diferente, más dura y controlada que la persona de amiga preocupada que había estado manteniendo. Pero creo que tienes que irte. Rebecca me llamó porque tenía miedo de ti, y tu comportamiento ahora mismo está confirmando sus temores. Rebecca te llamó porque la has estado manipulando durante 2 años, alimentando su paranoia y sospecha, recopilando inteligencia sobre nuestra familia para tu primo, Anthony Ricci. El nombre golpeó a Sara como un golpe físico. Su máscara cuidadosamente mantenida se hizo añicos por completo, revelando al frío depredador que había debajo. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su lenguaje corporal había cambiado por completo. Ya no interpretaba a la amiga preocupada. Estaba evaluando amenazas y preparándose para la violencia. Rebecca, dije, todavía observando a Sara, ¿te gustaría saber quién es realmente tu mejor amiga? Su verdadero nombre es Sara Ricci. Nunca ha estado casada. No tiene hijos. Y ha pasado los últimos 2 años destruyendo nuestro matrimonio como parte de un elaborado plan de venganza. Rebecca miró de un lado a otro entre nosotros, la confusión y el naciente horror luchando en su rostro. Sara, ¿es eso cierto? La risa de Sara fue amarga y despectiva. ¿Importa? Todo lo que te dije sobre tu marido sigue siendo cierto. Sigue siendo un hombre controlador y potencialmente violento que te ha estado mintiendo durante años. La única persona que ha estado mintiendo eres tú, dije. Durante 2 años, has estado envenenando la mente de Rebecca, recopilando información sobre nuestra familia y preparándote para destruir nuestras vidas. Y funcionó, dijo Sara, abandonando toda pretensión. Ahora, tu esposa ya no confía en ti. Tus hijos te tienen miedo. La reputación de tu negocio está a punto de ser destruida por pruebas que convencerán a todos de que eres un maltratador doméstico y un depredador sexual. Rebecca jadeó, pero mantuve mi atención en Sara. Pruebas que fabricaste usando equipo de vigilancia que colocaste en nuestra casa. Pruebas que se sostendrán en un tribunal y destruirán tu vida, confirmó Sara. A menos, claro, que seas lo suficientemente inteligente como para aceptar el trato que te ofrecimos. ¿Qué trato?, preguntó Rebecca. Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico que había recibido la noche anterior. Quieren que renuncie a todo, mi negocio, mis activos, mis derechos de custodia, a cambio de no publicar pruebas fabricadas que me enviarían a prisión. Rebecca leyó los términos del contrato, su rostro palideciendo con cada línea. Sara, ¿eres parte de esto? ¿Has estado ayudándoles a chantajear a mi marido? Te he estado ayudando a ver la verdad sobre el tipo de hombre con el que te casaste, dijo Sara. Y te he estado ayudando a prepararte para una vida sin él. ¿Mintiendo? ¿Grabándonos en nuestro dormitorio? ¿Amenazando a nuestros hijos? La expresión de Sara se volvió despectiva. Tus hijos estarán mejor sin un padre como él, y tú estarás mejor sin un marido que te ha estado mintiendo sobre quién es realmente. Tienes razón en una cosa, dije. No he sido completamente honesto con Rebecca sobre quién soy realmente. Ambas mujeres se giraron para mirarme, y les dejé ver más allá de la máscara de respetabilidad suburbana que había estado usando durante 12 años. No soy solo un soldado que dirige una empresa de seguridad. Soy alguien que pasó 15 años cazando y matando a personas que se creían intocables. Gente como terroristas, criminales de guerra y traficantes de personas. Gente como tu primo, Anthony. La mano de Sara comenzó a moverse hacia su bolso de nuevo, pero fui más rápido. Crucé la distancia entre nosotros en 2 pasos y le sujeté la muñeca contra el sofá antes de que pudiera alcanzar cualquier arma que llevara. Gente como tú, continué, sintiendo su pulso acelerado bajo mi agarre. Gente que se aprovecha de las familias, que destruye la vida de los niños por dinero, que cree que puede amenazar a mi esposa e hijos sin consecuencias. Mike, dijo Rebecca, con la voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando con esto, dije, manteniendo mi agarre en la muñeca de Sara mientras le quitaba el bolso y volcaba su contenido sobre la mesa de café. Junto con los artículos habituales que esperarías encontrar en el bolso de una mujer, había una pistola de 9 milímetros, una jeringa llena de un líquido transparente y un teléfono móvil que inmediatamente comenzó a sonar. Ese debe ser Anthony, dije, mirando el identificador de llamadas, probablemente preguntándose por qué no te has reportado.
Sara me fulminó con puro odio. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. Anthony no va a dejar esto así. Si me haces daño, cazará a tu familia y los hará sufrir de maneras que no puedes imaginar. Anthony ya está muerto, dije, con toda naturalidad. La declaración quedó suspendida en el aire como el humo de un cañón de pistola. Rebecca me miró en shock mientras el rostro de Sara pasaba por una gama de emociones antes de asentarse en la incredulidad. «Estás mintiendo», dijo Sara. Cogí su teléfono y respondí a la llamada, poniéndola en altavoz. «¿Sarah? Sara, ¿estás ahí?» La voz era de pánico, desesperada. Algo va mal. Tony no contesta su teléfono, y el puesto de vigilancia de Khan se quedó a oscuras hace una hora. «¿Quién es?», pregunté. La línea se quedó en silencio por un largo momento antes de que una voz diferente entrara, más dura y controlada. «Soy David Kane. Supongo que eres Michael Sullivan». «Así es. Y supongo que eres el último miembro de la operación de Anthony Raichi». «¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Sara?» «Anthony está donde la gente como él pertenece. Y Sara está a punto de unírsele». «Hijo de», dijo Khan. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes lo que le haremos a tu familia?» «No le vais a hacer nada a mi familia», dije, «porque en unos 10 minutos estarás tan muerto como tu socio». Colgué el teléfono y me volví hacia Sara, que me miraba con la expresión de alguien que finalmente se había dado cuenta de en cuántos problemas estaba. «Rebecca», dije, «necesito que cojas a los niños y vayas a casa de tu madre en Phoenix. Quédate allí hasta que te llame y te diga que es seguro volver a casa». «Mike, ¿qué le hiciste a Anthony? ¿Qué le vas a hacer a Sara?» «Me voy a asegurar de que nunca vuelvan a amenazar a otra familia». «No puedes simplemente matar gente, Mike. Esto no es una zona de guerra. Hay leyes, tribunales, formas legales de manejar esto». Miré a mi esposa, viendo la certeza moral en sus ojos, la creencia de que las reglas de la civilización se aplicaban a gente como Sara, Anthony y Khan. «Rebecca, esta gente ha destruido 12 familias. Han matado a niños. Han llevado a padres al suicidio y han dejado a madres destrozadas y solas. El sistema legal no puede detenerlos porque son demasiado listos, demasiado cuidadosos y están demasiado conectados. La única forma de detener a gente como esta es hacerlos desaparecer. Ese no eres tú, Mike. Ese no es el hombre con el que me casé». «Sí, lo es», dije. «Es exactamente quién soy. Soy alguien que protege a su familia eliminando amenazas. Soy alguien que no perdona la traición y olvida cuando la gente intenta herir a las personas que amo». Sara se rió amargamente. «Tiene razón, ¿sabes? Esto destruirá tu matrimonio de todos modos. Incluso si nos matas a todos, nunca te volverá a mirar de la misma manera. Nunca confiará en ti. Nunca sentirás segura contigo. Perderás a tu familia de todos modos». «Quizás», admití, «pero mis hijos estarán vivos y las personas que los amenazaron estarán muertas. Es un intercambio que estoy dispuesto a hacer». Rebecca estaba llorando ahora, entendiendo finalmente que el hombre con el que se había casado era capaz de cosas que nunca había imaginado. «Mike, por favor, tiene que haber otra manera». «Hay otra manera», dijo Sara rápidamente, sintiendo una oportunidad. «Acepta el trato. Danos lo que queremos y desapareceremos. Nunca nos volverás a ver». «¿Cómo desaparecisteis de las otras 12 familias que destruisteis?» «Pregunt. ¿Cómo habríais desaparecido después de vender a mis hijos a traficantes de personas?» El rostro de Sara se puso blanco. No esperaba que yo supiera esa parte de su plan. «Así es», continué. «Marcus encontró vuestras comunicaciones con los compradores en Europa del Este. $50,000 cada uno por niños estadounidenses sanos menores de 10 años. No solo planeabais destruir mi vida. Planeabais vender a mis hijos a la esclavitud». El llanto de Rebecca se intensificó, y pude ver el momento exacto en que entendió que realmente no había otra opción. Ninguna solución legal que protegiera a nuestros hijos de gente tan malvada. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó en voz baja. «Lleva a los niños a Phoenix. Quédate allí hasta que esto termine. Y trata de no pensar demasiado en lo que sucederá después». Después de que Rebecca se fuera con los niños, me quedé solo con Sara en el salón de Lisa. Había dejado de intentar mantener cualquier pretensión de inocencia y me observaba con el cálculo de un depredador que intenta averiguar cómo escapar de una trampa. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Vas a torturarme para obtener información? ¿Intentar hacerme sufrir antes de matarme?» «Voy a darte una opción», dije. «Puedes contarme todo sobre tu operación, dónde está posicionado Khan, qué otros activos tenéis en juego, a cuántas otras familias estáis apuntando actualmente, y haré que tu muerte sea rápida y limpia. ¿Y si no lo hago?».
Entonces te entregaré a unos socios míos que se especializan en extraer información de personas que no quieren cooperar. Son muy buenos en su trabajo, pero no se preocupan particularmente por minimizar el sufrimiento. Sara consideró esto por un largo momento, sopesando sus opciones. Khan está posicionado en el almacén abandonado en Industrial Boulevard, dijo finalmente. Tiene equipo de vigilancia cubriendo todos los accesos y está fuertemente armado. También hay un equipo de respaldo en una furgoneta aparcada a 2 manzanas de distancia. ¿Cuántos en el equipo de respaldo? 2 hombres, contratistas que Khan contrató para esta operación. No conocen el alcance completo de lo que hemos estado haciendo. ¿A qué otras familias estáis apuntando? 3 operaciones activas. La familia Martínez en Dallas, la familia Chun en Seattle y la familia Williams en Atlanta. Todos objetivos de venganza por personas que le costaron dinero a Anthony a lo largo de los años. Tomé notas en mi teléfono, información que Marcus necesitaría para evitar que otras familias sufrieran el mismo destino que nosotros casi habíamos corrido. ¿Es eso todo? Eso es todo lo que importa. Estudié su rostro, buscando señales de engaño, pero pensé que estaba diciendo la verdad. Había entregado a su socio y su operación para comprarse unos minutos más de vida. Sara, quiero que entiendas algo. Esto no es personal. No vas a morir porque esté enfadado o porque quiera venganza. Vas a morir porque eres una amenaza para los niños, y no permito que las amenazas a los niños sigan existiendo. Entiendo, dijo. Por si sirve de algo, tu esposa realmente te amaba. Los sentimientos que compartió conmigo, las dudas y los miedos, eran reales. Yo no creé esos problemas en vuestro matrimonio. Simplemente los exploté. Lo sé, dije. Y eso es algo que Rebecca y yo tendremos que resolver si vamos a tener un futuro juntos. ¿Crees que tendréis un futuro juntos? No lo sé, pero sé que mis hijos tendrán un futuro, y eso es lo que más importa. Saqué la jeringa que había estado en el bolso de Sara y comprobé el contenido. Era cloruro de potasio. Probablemente destinado a mí si su manipulación psicológica no hubiera funcionado. Ataque al corazón, dije. Rápido y relativamente indoloro. Probablemente lo que planeabas usar conmigo. Justicia poética, dijo Sara. Algo así. Inyecté el cloruro de potasio en el brazo de Sara, y quedó inconsciente en segundos, muerta en minutos. Comprobé su pulso para confirmar, luego llamé a Marcus. Sara está abatida. ¿Cuál es el estado de Khan? Está atrincherado en el almacén, pero no va a ninguna parte. Tenemos el edificio rodeado y hemos bloqueado todas sus comunicaciones. El equipo de respaldo está neutralizado. ¿Vivos o muertos? Vivos. Realmente no sabían en qué estaban metidos. Así que les dimos una opción. Están en un avión a Sudamérica ahora mismo con suficiente dinero para empezar nuevas vidas y advertencias severas sobre lo que sucederá si alguna vez regresan. ¿Y Khan? Khan es una historia diferente. Sabe exactamente lo que ha hecho, y no le interesa rendirse. Tiene suficientes armas y municiones para resistir durante días. Entonces terminemos con esto ahora. Estaré allí en 30 minutos. El almacén donde Khan había hecho su última defensa era una posición defensiva perfecta, un búnker de hormigón con accesos limitados y múltiples rutas de escape. En circunstancias normales, a un equipo SWAT le habría llevado horas despejarlo de forma segura. Pero estas no eran circunstancias normales, y yo no estaba operando bajo las restricciones que limitan a las fuerzas del orden. Marcus había posicionado a su equipo alrededor del perímetro del edificio, utilizando vigilancia electrónica para rastrear los movimientos de Khan en el interior. Estaba en el 3er piso en una habitación con ventanas que daban a todas las direcciones, rodeado de suficiente potencia de fuego como para equipar a un pequeño ejército. Tiene visión nocturna, chaleco antibalas y armas automáticas, informó Marcus. Además, minas Claymore cubriendo las escaleras y suficientes explosivos para derribar el edificio si decide salir en un resplandor de gloria. ¿Alguna forma de llegar a él sin activar los explosivos? Hay un montacargas que va directamente al 3er piso, pero está expuesto a su posición. Nos vería venir y tendría mucho tiempo para activar las cargas. ¿Y si no nos viera venir? Marcus me miró con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de lo que estaba pensando. Mike, eso es un riesgo del demonio. Si la sincronización falla por unos pocos segundos. La sincronización no fallará. Llevó 2 horas preparar la operación. El equipo de Marcus creó múltiples distracciones alrededor del perímetro del edificio, manteniendo a Khan enfocado en las direcciones equivocadas mientras yo me acercaba desde el único ángulo que no podía ver. El hueco del montacargas era accesible desde el sótano, y el propio ascensor podía controlarse manualmente desde dentro del hueco.
Exactamente a medianoche, Marcus activó un asalto coordinado en el lado este del edificio, atrayendo la atención y la potencia de fuego de Khan lejos del ascensor. Tenía una ventana de 30 segundos para llegar al tercer piso antes de que Khan se diera cuenta de que era una distracción. El viaje por el hueco del ascensor en completa oscuridad, escuchando disparos y explosiones resonando por el edificio, fue como ser transportado de vuelta a Afganistán. La misma adrenalina, la misma concentración, la misma claridad absoluta que llega cuando tu vida depende de una ejecución perfecta. El ascensor se detuvo 15 centímetros por debajo del tercer piso, dándome una vista clara de la posición de Khan. Estaba exactamente donde Marcus había predicho, disparando un rifle automático a través de las ventanas del este, completamente concentrado en la amenaza imaginaria que se acercaba desde esa dirección. Subí por el hueco del ascensor detrás de él como un fantasma materializándose desde la oscuridad. No supo que estaba allí hasta que puse el cañón de mi pistola contra la parte posterior de su cabeza. David Kane Dyche. Se congeló, su dedo todavía en el gatillo de su rifle. Michael Sullivan. He estado deseando conocerte. Date la vuelta. Obedeció lentamente, manteniendo las manos visibles, su rifle apuntando al suelo. De cerca, parecía lo que era. Un asesino profesional que había pasado demasiados años en lugares oscuros haciendo cosas que le habían arrancado la humanidad de la cara. Así que, tú eres el marido de los suburbios que se cree un soldado, dijo Khan. Anthony dijo que te habías ablandado, viviendo tu pequeña vida doméstica, jugando las casitas con tu esposa e hijos. Anthony se equivocó en muchas cosas, aparentemente. Por cierto, ¿dónde está? En un lugar al que te unirás en breve. Khan se rió. ¿Crees que matarnos resuelve algo? ¿Crees que esto termina aquí? Hay docenas de operaciones como la nuestra. Cientos de personas como nosotros. Somos un síntoma, no la enfermedad. Quizás. Pero nunca volverás a amenazar a otra familia. Tampoco tú, una vez que se sepa lo que has hecho esta noche. ¿Crees que tu esposa se quedará cuando se dé cuenta del tipo de monstruo con el que ha estado durmiendo durante 12 años? Eso es entre Rebecca y yo. ¿Lo es? Porque tengo vídeo de todo lo que pasó en casa de tu cuñada esta noche. El asesinato de Sarah, tu confesión de haber matado a Anthony, tus amenazas contra mí. Todo se está transmitiendo en vivo a varias partes muy interesadas. Sentí una fría certeza instalarse en mi pecho. Khan había estado grabando nuestra confrontación, probablemente transmitiéndola en tiempo real a socios que la usarían como prueba en mi contra. Incluso si me matas, continuó Khan, la prueba de lo que has hecho esta noche destruirá tu vida tan eficazmente como lo habría hecho nuestro plan original. Entonces supongo que no tengo nada que perder. La expresión de Khan cambió al darse cuenta de lo que estaba pensando. «Estás loco», dijo. «¿Volarías este edificio con los dos dentro? Haría lo que fuera necesario para proteger a mi familia. Tu familia ya está destruida. Tu esposa nunca te perdonará por lo que has hecho esta noche. Tus hijos crecerán sabiendo que su padre fue un asesino. Mis hijos crecerán vivos, seguros y libres de gente como tú. Eso es todo lo que importa». Pude ver a Khan calculando sus opciones, tratando de decidir si estaba faroleando sobre los explosivos. «Hay otra manera», dijo finalmente. «Puedo hacer desaparecer las pruebas. Todas. Las grabaciones de esta noche, las pruebas fabricadas que recopilamos durante el último mes, todo. Tu vida vuelve a la normalidad, y yo desaparezco a cambio de mi vida y la promesa de que nunca volverás a por mí». Fingí considerar la oferta mientras me posicionaba más cerca del detonador de los explosivos que Khan había colocado por todo el edificio. «¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Porque soy un profesional, y los profesionales cumplen sus contratos». ¿Te refieres a cómo el contrato que cumpliste con las 12 familias que destruiste? El rostro de Khan se endureció. Eso fue negocio. Esto es supervivencia. Para ti, quizás. Para mí, esto es justicia. Agarré el detonador y activé las cargas antes de que Khan pudiera reaccionar. El edificio tembló con la fuerza de múltiples explosiones, pero el tercer piso se mantuvo unido el tiempo suficiente para que yo llegara a la ventana. Khan gritaba algo sobre las pruebas, sobre sus socios, sobre la venganza, pero sus palabras se perdieron en el sonido del hormigón derrumbándose y el acero retorciéndose. Salí por la ventana justo cuando el suelo cedió bajo los pies de Khan, dejándolo caer en el infierno que había sido el segundo piso. Lo último que vi de él fue su rostro, contraído por la rabia y la incredulidad de que su desapego profesional hubiera sido destrozado por alguien que luchaba con furia personal. El equipo de Marcus me sacó del campo de escombros con quemaduras de segundo grado en los brazos y una conmoción cerebral que me dejó mareado durante horas. Pero estaba vivo, y más importante,
Mi familia estaba a salvo. La historia oficial fue que Khan y sus socios habían muerto en una explosión accidental mientras fabricaban armas ilegales. Sara Martínez había muerto de un ataque al corazón, posiblemente provocado por el estrés relacionado con su implicación con criminales. Anthony Ricci simplemente había desaparecido, otra víctima del violento mundo que había elegido habitar. Las pruebas que habían fabricado en mi contra fueron destruidas en la explosión del almacén, junto con su equipo de vigilancia y sus registros operativos. Las 3 familias a las que habían estado apuntando en otras ciudades fueron advertidas y protegidas discretamente, sus vidas salvadas por la información extraída de Sara antes de morir. Pero Khan había tenido razón en una cosa. El coste de proteger a mi familia fue mi matrimonio. Rebecca regresó de Phoenix una semana después, pero me miraba como si fuera un extraño con la cara de su marido. Necesitaba tiempo para procesar lo que había presenciado, para entender exactamente qué tipo de hombre había estado casada durante 12 años. Sé que nos salvaste, dijo la noche que regresó. Sé que protegiste a nuestros hijos de gente que habría destruido sus vidas. Pero Mike, no puedo dejar de verte inyectar a esa mujer con veneno. No puedo dejar de oírte hablar de matar gente como si fuera solo otro trabajo. Era solo otro trabajo, dije. El trabajo más importante que he hecho nunca. Entiendo eso, pero no sé si puedo vivir con ello. No sé si puedo vivir contigo, sabiendo de lo que eres capaz. Intentamos terapia, intentamos reconstruir la confianza, intentamos encontrar un camino de regreso a la vida que habíamos tenido antes de que Sara Martínez la envenenara con dudas y miedos. Pero los cimientos se habían agrietado demasiado para soportar el peso de lo que habíamos aprendido el uno del otro. Rebecca solicitó el divorcio 6 meses después, pero fue amistoso, honesto y centrado en lo que era mejor para Tommy y Jake. Obtuve generosos derechos de visita, y ella obtuvo la certeza de que sus hijos siempre estarían protegidos por alguien que mataría para mantenerlos a salvo. Los niños se adaptaron mejor de lo que ninguno de los dos esperaba. Sabían que sus padres habían pasado por algo terrible, pero también sabían que eran amados y protegidos. Repartían su tiempo entre el nuevo apartamento de Rebecca y mi casa, donde aprendieron a disparar con precisión, a pensar con claridad y a no confiar nunca en extraños que hacen demasiadas preguntas sobre su familia. Sara Martínez había tenido razón en una cosa, Rebecca nunca volvió a mirarme de la misma manera. La confianza se había ido, reemplazada por un respeto cansado y una profunda comprensión de que el hombre con el que se había casado era alguien a quien nunca había conocido realmente. Pero se equivocó en todo lo demás. Mis hijos no crecieron dañados por lo que pasó. Crecieron fuertes, protegidos y absolutamente seguros de que su padre nunca dejaría que les pasara nada. 3 años después, sigo dirigiendo Sentinel Security Solutions. Pero ahora, me especializo en un tipo muy particular de cliente, familias que han sido blanco de depredadores como la operación de Anthony Ricci. Familias que necesitan a alguien con mis habilidades particulares y mi flexibilidad moral para resolver problemas que el sistema legal no puede tocar. No es la vida que planeé, pero es la vida que elegí cuando decidí que proteger a personas inocentes era más importante que mantener cómodas ilusiones sobre la capacidad de la civilización para detener a los monstruos. Rebecca se volvió a casar el año pasado, con un hombre decente que trabaja en seguros y nunca ha matado a nadie. Es bueno con ella y bueno con los niños, y genuinamente espero que tengan el tipo de vida normal y pacífica que gente como yo hace posible haciendo las cosas que gente como él no puede imaginar. A veces me pregunto si podría haber encontrado otra manera, una solución legal que hubiera detenido la operación de Ricci sin requerir que me convirtiera en un asesino de nuevo. Pero luego pienso en las 12 familias que ya habían destruido y las 3 familias que planeaban atacar a continuación. Y sé que tomé la única decisión que importaba. El mal existe en el mundo, y a veces toma la forma de personas que sonríen y ofrecen amistad mientras planean tu destrucción. Cuando te encuentras con gente así, tienes 2 opciones. Puedes confiar en sistemas e instituciones y procesos legales que se mueven demasiado lentamente para salvar a los inocentes, o puedes convertirte en algo más oscuro y peligroso de lo que son ellos. Elegí convertirme en el monstruo que temen los monstruos. Y cada noche, cuando reviso las cerraduras de mis puertas y pruebo el sistema de seguridad que protege mi casa, duermo tranquilamente sabiendo que en algún lugar ahí fuera, los depredadores se lo piensan 2 veces antes de atacar a las familias porque saben que alguien como yo podría estar esperándolos en la oscuridad. Ese es el precio de la traición. No solo la traición de la confianza entre marido y mujer, sino la traición de la inocencia, la traición de la fe en la decencia fundamental de la humanidad. Algunas traiciones pueden ser perdonadas y superadas. Otras te cambian tan completamente que el perdón se vuelve irrelevante. Las personas que amenazaron a mi familia no solo me traicionaron a mí.
Traicionaron el contrato social que mantiene en funcionamiento la civilización, el acuerdo tácito de que los niños son intocables, que las familias son sagradas, que algunas líneas nunca deben cruzarse. Aprendieron, en los últimos momentos de sus vidas, que algunas personas se toman ese contrato muy en serio. Y ahora, 3 años después, cuando acuesto a mis hijos en la cama y escucho sus oraciones y los veo dormir pacíficamente en sus habitaciones, sé que el precio que pagué valió cada noche de insomnio, cada relación perdida, cada pedazo de mi alma que cambié para mantenerlos a salvo. Porque al final, eso es lo que hacen los padres. Nos convertimos en lo que sea necesario para proteger a nuestros hijos. Incluso si eso significa convertirnos en algo que nuestras esposas no pueden amar, nuestros amigos no pueden entender y nuestros enemigos no pueden sobrevivir. Los niños todavía me llaman papá. Rebeca todavía me llama cuando necesita ayuda con algo importante. Y en algún lugar del mundo, las familias duermen seguras porque los depredadores recuerdan lo que le pasó al último grupo de personas que pensaron que podían amenazar a los niños y salir impunes. Eso es suficiente. Tiene que ser suficiente porque la alternativa es un mundo donde monstruos como Anthony Ricci, Sara Martínez y David Kahn operan con impunidad, destruyendo familias por beneficio y entretenimiento, seguros de que sus víctimas son demasiado civilizadas, demasiado confiadas, demasiado atadas por las leyes y la moralidad para contraatacar eficazmente. Elegí ser incivilizado cuando la civilización falló. Elegí ser implacable cuando el perdón habría permitido más víctimas. Elegí ser el tipo de hombre que mata a la gente que amenaza a los niños. Y tomaré esa decisión de nuevo cada vez que se me presente. Ese soy yo. Ese es quien siempre he sido debajo de la fachada suburbana y la cómoda domesticidad. Soy Michael Sullivan, y soy la razón por la que gente como Anthony Ricci no duerme tranquila por la noche. Y si estás leyendo esta historia porque estás pensando en atacar a una familia, en destruir vidas por beneficio, venganza o entretenimiento, entonces deberías entender una simple verdad. Hay más gente como yo de la que te imaginas. Y siempre estamos observando, siempre esperando, siempre listos para recordarte que algunos precios se pagan con sangre. Elige tus objetivos con cuidado, porque nunca sabes cuándo el padre de los suburbios que planeas destruir podría resultar ser alguien que es muy, muy bueno destruyendo a gente como tú. El precio de la traición es siempre más alto de lo que crees que puedes pagar. Pero es un precio que los depredadores pagan, quieran o no, porque gente como yo se asegura de que no tengan elección. Duerme bien y recuerda, estamos observando. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les ha parecido? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.